Gracias y bienvenidos una vez más a Intensidad 40. Hoy tengo la bendición, la dicha de estar con una mujer espectacular, una mujer hermosa, que Dios ha hecho grandes maravillas a través de su vida. Y hoy vamos a conocer un poquito más de esta persona que Dios ama y sigue amando, Laura Mercado. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por recibirme, muchas gracias mis hermanos que me reciben en su casa. Tengo que confesarles algo. Aquí es confesiones, Laura. Adelante, adelante. Intensidad 40, cuando empieza en sus inicios, nosotros estamos todavía creando quizás el bosquejo, en oración lógicamente, pero buscando a las personas que Dios puso en nuestro corazón. Y la primera persona que Dios pone en nuestra lista es esta dama que está aquí. Y Dios sabía por qué. Fue la primera persona que nosotros tocamos esa puerta, tocamos esa llamada, y estuvo con esa disposición, ese carisma y esa sonrisa disponible para dejarnos conocer del testimonio de su vida. Y gracias a esa ventana, puerta, llamada contestada, podemos decir que eso también nos dio fuerza para seguir animándonos en este proceso, que ya llevamos varias entrevistas, pero pues gracias a esta sierva, Gloria a Dios. Ella no lo sabe, ella no lo sabe, pero Dios hizo cosas que nos animó y nos permite estar aquí. Gloria a Dios, es un privilegio saber que tu vida de alguna forma puede servir al reino. Es de verdad un privilegio. Gracias por acercarte y todas las veces a la orden. De verdad que Laura, tu vida, yo sé que mucha gente que nos está viendo y que conoce de ti, es más, que escucha tu timbre de voz, sí. Sabe que Laura Mercado es una mujer que tiene el don de la palabra, que Dios la ha utilizado poderosamente y que a través de esas ondas radiales de 104.1 Redentor ha llenado, confortado la vida de muchas personas. ¡Qué presión! Gracias. No, qué presión, Dios te puso ese legado y tú, para gloria de Dios, lo has hecho. Siendo una mujer, sí, que sabemos que usualmente, ¿verdad?, en estos medios abunda más la voz masculina. Sí, pero cuando el Señor tiene algo contigo, Carolyn, no hay forma de que tú no lo logres, ¿verdad? Digo, podemos siempre retrasar el plan de Dios para nuestra vida. Conocemos el caso de nuestro querido amigo Jonás y su travesía en el pez y todo lo demás. Hay ocasiones en que uno, por testarudo, por la razón que sea, el plan de Dios se sigue retrasando, pero a la hora de la verdad terminas cumpliéndolo y podemos elegir, ¿verdad? O lo hacemos de buena gana, sonriendo y olorosos, o lo hacemos como mi buen amigo. Yo creo que esa fue una de las cosas que hablamos en la conversación. Yo te dije, mira, Laura, yo estoy aquí llamándote precisamente para evitar que me manden la ballena. Exactamente, para que el pez no me lleve a Nínive. Yo que Dios me está moviendo, pero yo quiero hacerlo un poquito antes de que me llegue la ballena. Pero sí, gracias a Dios que estamos aquí. Laura, yo sé que pudiésemos hablar contigo de muchos temas, una mujer brillante, inteligente, que ama a Dios, pero quisiera empezar a conocer de dónde tú naces. Tú naces en Puerto Rico, en República Dominicana, eres la hermana mayor, menor. Uf, es una historia larguísima porque, bueno, son 48 años, así que... ¿Quién diría? Yo quiero la receta. De mangú, hermana, por la mañana, que sofrito y salami, 48 años. Yo nací aquí en Carolina, Puerto Rico, pero me llevaron bien tempranito a República Dominicana porque mi mamá era una migrante dominicana. Soy la número 6 de 7 hermanos, wow, de las más chiquitas, sí. Entonces, eres de las consentidas. No te atreves a decir eso. Quiero pensar que el Señor me ama y me consiente. Sí, yo soy la consentida del Señor. Quiero decir que mi familia me quiere mucho, también quiero pensar. No, el Señor siempre tuvo a bien cuidarme de alguna forma, o cuidar la esencia, para que hasta ahora yo estuviera de pie con algo de sobriedad emocional y espiritual, porque mi testimonio no necesariamente es simpático, pero sí nací en Carolina, Puerto Rico, en el 1972, ya dije 48, entonces más adelante pues me mudan a República Dominicana hasta la edad de 6 años, y bueno, más adelante a los meses, casi al año, y
entonces regreso a Puerto Rico para empezar mis estudios, mi escuela y demás, y aquí pues seguí, me casé, me formé, me eduqué y todo lo demás. ¿Y esa niñez? Violenta. 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 Digo, puedo decirlo de otra forma, ¿verdad? Pues, No, yo pero quiero no aquí fue. que hablemos a Pero calzón quitado, sí. Mi hermana fue violenta, fue bien atropellada. De ninguna manera quiero pensar que mis padres, que mi mamá y mi papá no me amaban. En el fondo supongo que sí me amaban, mi mamá especialmente, sí lo demostraba. Pero mi papá tenía un problema serio, severo de alcoholismo. Era un alcohólico crónico y podemos hablar del concepto de familia alcohólica porque todo se veía trastocado, entraba en unos patrones de maltrato emocional, físico, verbal, sexual. No necesariamente conmigo en lo sexual, pero sí con otras personas cerca de nosotros. Y era violento porque uno crece en ese ambiente, entonces él por temporadas hacía su mejor esfuerzo y de alguna forma se rehabilitaba, volvía a los caminos del Señor, empezaba a perseverar, incluso fundó obras en República Dominicana. O sea que naciste en un hogar Cristiano, mi mamá y mi papá se conocieron en la iglesia. O sea que aún estando en ese hogar cristiano donde había conocimiento de Dios, enfrentaste un hogar disfuncional. Un hogar disfuncional, mucho abuso, mucho maltrato, entonces mucha vulnerabilidad, porque al saber que mi papá estaba obviamente en esos tramos, muchas personas se acercaban, que a veces parecían tener las mejores intenciones, pero no necesariamente. Y yo fui molestada desde bien pequeña, sexualizada desde bien pequeñita, antes de los 5 años. Wow. Y sí, dolorosamente. ¿Por parientes, gente cercana, porque a veces tendemos a educar y a formar a nuestros niños con la conciencia de ten cuidado con el extraño. Pero no eran extraños los que me estaban lastimando. Y qué bueno que lo mencionas, porque es que usualmente, aunque está el conocimiento de que el cercano es el que más posibilidades tiene de hacer este tipo de daño, claro. Realmente la campaña, como mencionas, es de al extraño. Ten cuidado con el extraño. Pues no, el que tiene acceso es usualmente el más cercano. Entonces, como hablaba hace poco con una madre, me decía, pero es que yo conozco a fulano, a sultana, mengana desde hace tantísimos años y yo no podía parar de pensar en todo el tiempo que mi mamá conocía, por ejemplo, a mi papá o a las otras personas que me lastimaron. Mi papá era un agresor sexual y era precisamente en esas temporadas donde estaba alcoholizado, donde él lastimaba a sus presas, que no era yo, porque yo era la luz de sus ojos. Por eso te digo. Por eso ahí lo apartaste a él. Exactamente. Pero sin embargo, hiciste una salvedad de que sí tuviste otras personas. Claro, por la vulnerabilidad. De pronto te conviertes en la hija del destino. Entonces, mamá, en su afán de proteger, teniendo 2 familias, porque hubo un momento en que ya regresamos a Puerto Rico, entonces, pero tiene que dejar la familia allá, entonces tenía que mantener las 2 casas, era una familia dividida. Entonces, mamá, en su afán de trabajar para poder proveer, lo cual, oye, es honorable, es justo, era su responsabilidad, sacrificado. Las las ponen en esa, ¿verdad? La necesidad. En la necesidad, entonces se convierte en una madre ausente. Se convierte en una madre ausente, trabajaba 6 días y el resto del tiempo se lo dedicábamos a la iglesia, que no es una crítica, pero no podemos perder de perspectiva, y esto es algo muy delicado y lo digo con mucho temblor, no podemos perder de perspectiva que nuestro primer ministerio es nuestra familia. Así que el Señor es un Dios de orden y es un Dios que nos capacita, y por favor, tengo la mejor intención de no lastimar a nadie, ni a mis amigos, ni a mis hermanos que me están escuchando, pero tenemos que presentarle delante del Señor, al Señor, nuestros sueños y decirle, Señor, por favor, ordena esto de manera que yo pueda cuidar de mi primer ministerio, que es mi familia, y no tirarlos al abandono en honor a la causa, porque entonces luego tenemos que sacrificarlos. Exacto, cada hijo lastimado sin querer por sus padres, precisamente porque el abandono es un tipo de maltrato. Claro. Así que usted puede estar en cuerpo presente, pero si no está atendiendo a su familia y viendo sus necesidades y en el 1 a 1 con la crianza de los hijos, cosas pasan. Así que sí, por favor, atendamos al reino
pero ciertamente también a la familia. Es mi No, pero gracias humilde sugerencia. No, gracias por ese consejo. En definitiva, aquí tú pudiste ver a primera mano el impacto de quizás estar en este reto, ¿verdad? Porque estabas en el reto de que podías entender que tu mamá estaba siendo laboriosa, responsable en su trabajo para proveer el pan a la casa. Y en la iglesia. Y en la iglesia. Sin embargo, tú estabas padeciendo. Careciendo, padeciendo, y yo estaba pagando las facturas y no. ¿Cómo ahí eso afectaba o alteraba quizás tu percepción de Dios? Oh, no, yo tenía issues serios con Dios. Yo tenía issues serios con Dios. De hecho, por mucho tiempo yo tenía issues con la figura masculina. Que bromeaba precisamente el otro día que hay gente que me tilda ahora hasta de machista, porque yo veo al hombre ahora diferente, pero yo tenía issues con la figura masculina precisamente porque había sido molestada, abusada por varones. Entonces, en adición a eso, no entendía cómo mi Dios Padre me permitía, amándome tanto, porque yo cantaba en la iglesia cuánto me ama el Señor, cuán grande es el amor de Dios, pero yo no entendía como él permitía que yo fuera agredida de esa manera, que fuera violentada como lo estaba haciendo, y para mí no era grato. En adición, venía de una cultura donde ya se sabían de algunos abusos alrededor de la familia, porque esto no era en mi núcleo familiar nada más. Habían otros casos. O sea, que había un patrón. Habían unos patrones. Entonces, mi mamá, con la mejor intención de protegerme, lo que hace es que me inyecta este veneno de todos los hombres son iguales, todos son malos, tienes que cuidar. Ella tratando de mitigar el impacto, pues trataba de buscar la herramienta de decirte, mira, es que todos son igual, pero a la misma vez lo que hacía era acrecentar en ti ciertamente que la figura del hombre estaba totalmente distorsionada. Y como asimilarlo como algo normal. También había muchas presiones también culturales. Había muchas cosas pasando a la vez, habían sentimientos encontrados, Carolyn, porque es algo bien confuso. Tú puedes tener 5, 6, 7, 8 años. Tú sabes que lo que está pasando no está bien, que no es normal, no está bien, pero esa persona te está expresando afecto. Entonces, al mismo tiempo tú tienes la carencia de una figura masculina en tu vida saludable. Entonces, son muchas cosas pasando. Yo no soy psicóloga, estoy hablando por mis vivencias, ¿verdad? Pero ciertamente puede ser bien confuso. Entonces, cuando mamá se entera, la forma en que mi mamá reaccionó, ya mi mamá se enteró ya estando yo adolescente, ya no había ni nada que hacer porque personas habían muerto, estábamos lejos de otras. ¿No te debías hablar antes? Yo hablé, Carolyn. Yo hablé. Hubo un momento en que un extraño, era alguien que conocíamos, un vecino, me hizo un acercamiento. Yo tendría como 6 años y yo hice lo que se me indicó. Cuidado con el extraño, y yo en el momento detuve a la persona, que eso es algo que debemos enseñarle a nuestros hijos a hacer. Hay un pasaje muy interesante y es la hija del rey David, de pronto se me escapa el nombre, no sé, Tamar. Tamar nos trae una gran enseñanza. Tamar fue acosada por su hermano y lo primero que Tamar hace es detener al agresor. Lo enfrenta y le dice, esto no puede pasar. Esto no pasa en este pueblo. Lo otro que ella hace es que ella intenta negociar. Tamar le explica a su hermano, porque el agresor era su hermano, que a su vez tenía un cómplice que era su primo. Y Tamar trata de negociar, vamos a hablar con mi papá, para ella no quedar en desgracia, en deshonra y todo lo demás. Aún así su hermano la agrede. Entonces, ¿qué hace Tamar? Tamar no se calla. Tamar se va por todo el litoral gritando a quien quisiera escuchar, denunciando lo que su agresor había hecho. Eso es lo que hay que hacer y eso se le dice a los niños que hay que hacerlo. Que ¿sabes qué? Yo tenía esas herramientas, no tal cual Tamar hizo 1, 2, 3, 4, pero las usaste. Yo las usé y yo recuerdo que fui donde mi mamá y mi tía y les dije, fulano
don tal me dijo esto, esto, lo otro. Ellas dos se miraron y me dijeron, no vayas más allá, no te quiero cerca de él. Igual yo sé, exactamente, lo dejaron ahí. Por las razones que ella elija, no estoy pasando juicio, pero a veces porque pero eso es bueno porque las madres o padres que nos están mirando, o Así cualquier es. adulto que nos esté mirando o escuchando, Cuidador, aquel tío, tía. que tenga a un menor bajo su cuidado, que le exprese de alguna manera, porque algunos lo podrán haber dicho textual como tú lo dijiste, hay otros que pueden ser quizás más tímidos, pero también igualmente, ya sea a través de un dibujo o a través de diferentes medios, expresar que están en peligro o que se han sentido amenazados, amedrentados o molestados O agredidos. tenemos que alzar la voz, tenemos que estar pendientes y tenemos que accionar y pedir las herramientas. A lo mejor, en este caso, uno a lo mejor se queda anonadado, uno dice, yo no tengo las herramientas, ¿cómo puedo trabajar? Hay personas, hay recursos que te pueden dar las herramientas, igualmente te pueden dar el acompañamiento en ese proceso para tú intervenir con ese menor. Así que, por favor, no hagan silencio, Por no den la favor. vista larga. Nos convertimos en cómplices pasivos. Correcto. Nos convertimos en cómplices pasivos, mis hermanos, y usted no quiere esa culpa. Usted no quiere vivir sabiendo que pudo haber hecho y no hizo. Hay que hablar, hay que denunciar, sobre todo si ya el menor le hizo el acercamiento, tuvo la confianza o usted detectó algún tipo de conducta que sabemos no es apropiada, que es ofensiva. Otra cosa es que tampoco podemos, por ejemplo, competir, porque otro suceso que no fue en mi caso, pero son casos que conozco, donde, por ejemplo, la niña le dice a la mamá, papá o padrastro o fulano o sultano o a la abuelita, mira, mi tío me hizo, me dijo, o me tocó, o me insinuó, porque a veces no pasa, pero se insinúa. Y de pronto se convierte el niño o la niña en un rival de amores. Entonces dejamos nuestro sombrero de cuidador, de protector, dejamos de cumplir con nuestros roles simplemente para competir. Y eso pasa mucho más de lo que queremos admitir. Y en este momento donde estamos literalmente todos encinados, que estamos familias, los núcleos se han cerrado, donde los niños están muy expuestos demasiado tiempo a material que usted y yo no siempre vamos a estar supervisando porque no es real. No es real que usted va a tener conocimiento absolutamente de todo lo que está pasando en la computadora con ese niño. Hay que estar bien pendiente, mis hermanos, y sobre todo lo que está pasando, y hay que escuchar, pedirle al Señor que nos dé el discernimiento porque Él nos capacita. Recuerde, y con esto quiero concluir este tema porque yo sé que estoy estrujando el corazón de alguien en esta hora. Es bueno, mi hermano y mi hermana, que usted recuerde que por esas vidas le van a pedir cuenta. Esos son los hijos de Dios. Y usted como cuidador, ya sea cual sea la relación que haya con el niño, va a dar cuenta por esa vida. Usted quiere quedar bien con el Señor. Gracias por haberlo traído. Yo creo que el tú compartir esa vulnerabilidad tiene que ser un proceso también, tienes que tener fuerza para hacerlo, fortaleza que viene de lo alto, sabemos que viene de Dios, pero gracias por también tocarlo aquí. Yo creo que es importante crear conciencia para que hagamos el cambio, y un cambio positivo. Usted busque las herramientas, busque aquellas herramientas primero de Dios, pero también de aquellos profesionales que lo puedan ayudar en este proceso, personas que no pueden estar escuchando tal vez se puedan sentir, porque ahí mencionaste algo importante y no lo quiero dejar pasar por alto, es que mencionaste que a veces se pueden convertir en competencias, y es por este problema de el tener clara tu identidad. Y entonces cómo saber amarnos. Así que esa parte es importante, y yo creo que nos eduquemos en ello, que nos eduquemos bajo la fuente que es Cristo, pero también bajo las herramientas que nos puedan proveer profesionales al respecto, porque debemos tener amores saludables. Así es. Amores que cuiden, que protejan, que sean solidarios y que acompañen a crear, ¿verdad?, personas saludables para nuestra sociedad. Para todos. Que tendríamos una mejor sociedad si todos aportamos a cuidar nuestro ser y cuidar al que está a nuestro alrededor. Exactamente, especialmente los más vulnerables. Muchas gracias por esta oportunidad. Este es el tema más antipático del mundo, es un tema que me costó mucho el hablarlo, y yo creo que no lo entendía cuando el Señor me inquietaba
y para mí definitivamente ha sido un reto, pero me es de gran satisfacción cuando yo veo gente que ha sido rota emocionalmente y se me acerca y me dice, Laura, gracias por tocarlo, porque a mí me pasó lo mismo y todavía no he trabajado con eso. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo has podido, o ese capítulo de tu vida, porque tú tienes varios, pero ese capítulo de tu vida, cómo pudiste sobrellevarlo y ahora verlo con estos ojos? Con esta óptica, pues mira, fue bien interesante porque yo entré en mi proceso de adolescencia y yo fui una adolescente que cuando yo miro hacia atrás le doy gloria a Dios por la vida de mis hijas. Fuiste una adolescente peligrosa. Fui rebelde, todo era una rebelión. Yo era bien protestante, protestaba por todo y era todo, quería hacer todo a la inversa y sí, bien malinterpretada también, subestimada, muchas cosas a la vez y bien inconforme bien inconforme conmigo, con todo alrededor. Yo me alejé de los caminos del Señor por esos issues precisamente que tenía con la figura del Padre. No entendía ese amor tan grande que Él me tenía y que permitía que me lastimaran, porque yo sabía de que Él podía cambiar las cosas, pero por alguna razón yo sentía... Y más cuando lo utilizamos mucho en estribillo. Sí. Yo aquí quiero hacer un alto porque es que a veces queremos humanamente decir, ay, es que Dios tiene un propósito. Bueno, yo no creo que Dios quería que tú fueras lastimada. Para nada. Para nada en la historia que Dios diseñó para Laura Mercado, yo creo que Dios quería que tú fueras lastimada. Para nada. Porque no hace sentido con este Dios de amor. Sin embargo, a pesar de que podamos vivir en un mundo lleno de pecado, lleno de dolor, Dios puede a cada cual permitirle que esa circunstancia, esa situación difícil, le podamos sacar algo para mejorar. Y Él te puede acompañar en el proceso. Él te puede sanar las heridas que te cree el camino, pero no fue que Él quería que fueras herido. Ni que Él te agredió. Correcto. No podemos tampoco pasarle facturas a Dios porque el pecado, la maldad, no viene de Dios, mis hermanos. Mi Dios es un Dios de amor. Y me amó, inclusive, ama a mi agresor. Lo amó. Y ¿sabes qué? Mis pecados no son menos pecados que los pecados de mi agresor, así que yo tampoco ya en este punto de mi vida los juzgo. Así que eso es bien importante también. O sea, ¿cómo empezaste a perdonarte y a perdonarlo? No fue así, no fue tan simple. Yo entré en ese proceso de adolescencia, más adelante en mi adultez temprana seguía en mi rebelión. Yo oraba cuando estaba asustada, oraba cuando, sí, ya recordaba las oraciones. Si yo sabía que lo tenía ahí, cerca. Ajá, pero lo tenía para cuando yo lo necesitara, porque recuerda que Él fue el facilitador en mi pensar, en mi percepción. Él era el facilitador de mi agresión. Yo estaba lastimada, estaba enojada. Entonces, más adelante, cuando yo me reconcilio con el Señor, ya tendría algunos 20 y tantos años. Yo no me reconcilio porque yo amara al Señor y un día estaba en un servicio y sentí el toque, no, ni escuché la voz audible. Él empezó, fue a través de una canción, un tema de Marcos Vidal, muy linda que se llama El Milagro. Y me conmovió mucho y recuerdo que mi mamá lo puso en la casa y mi hermana lo subían discretamente para que yo de alguna forma fuera evangelizada y alcanzada. Entonces mamá de pronto lo subían para que yo lo escuchara y yo fui confrontada y dije, si alguna vez yo tengo un encuentro con Dios otra vez, esto es un tema que a mí me gustaría cantar. Y empezó a conmoverme. Las canciones tienen un poder también. Sí, la gente las subestima. Pasar unas barreras que podemos a veces poner. Oye. Y de llegar al corazón y te lleva una predicación en unos minutos. En 4 minutos. Fue bien bonito, de verdad, porque yo estaba reacia a escuchar radio cristiana, cualquier sermón, a entrar a una iglesia. Eso era algo que no podía pasar. Mi mamá seguía intercediendo por ellos. Dios escucha y en su tiempo obra. Y yo fui alcanzada precisamente por esta canción, fui conmovida, entró a lo más profundo y después de pronto llegó un momento de confrontación donde yo le digo al Señor, te espera. Tuve que hacer una oración, recuerdo que estaba manejando. Estabas ahí en tu... Era como que ya. A mí me encanta, mira cómo comencé la oración. Fui honesta.
Pero es que las oraciones efectivas son las que son honestas. Son brutalmente honestas. Yo fui honesta, digo, a mí me encanta la vida de pecado y de placeres que yo llevo. Yo era una joven adulta y yo hacía lo que me venía en gana, punto. No habían filtros, lo que yo quería. A mí me encanta la vida que yo llevo y si yo voy, porque ya yo sabía que me estaba conmoviendo. Te estaba tratando de... Sí, me estaba llamando. No va a ser ni por miedo, ni va a ser por represalias, ni va a ser por nada. Tiene que ser por amor, así que enamórame. Y se lo dijiste al dador de la vida. ¡Qué locura! Al amor, al amor. Se lo dijiste a la persona que es amor. Exacto, porque... que te enamoras. No hay forma que no te embriagaras de amor. Loca ilusa. Le pido, enamórame. Oye, ya yo me había enamorado, me había obsesionado, yo tenía esa capacidad, así que le pedí amor al Señor, una demostración de amor. Qué invitación. Y gracias a la invitación, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hice? Sí, esa demostración de amor. Es que ¿Cómo? Porque me dices que estabas en el carro, ajá, le hiciste esa primera oración, ya, y le dijiste, enamórame. Pues es que fue una cosa bien orgánica, porque yo de pronto, mira, Carolyn, yo no quería ni entrar a la iglesia, y de pronto yo recuerdo que mi vecina se casaba, y yo no iba a bodas, porque yo no entraba a iglesias. Yo dije, tendré yo que ir a la iglesia a esta boda. Pero estaba buscando como que, por favor, como que quien me presente el plan de salvación, pero oye, con mucha discreción, porque el orgullo tampoco me permitía tú decías, expresar. No se note tanto. Sí, pero era incómodo, porque él tiene, como yo soy medio terca, hay otra expresión del campo de Atillo que mi papá usaba, como yo soy media ara. Sí, que la uso. Sí, como yo soy así tan bruta emocionalmente, espiritualmente, yo digo, por favor, acércate. Y fue así precisamente. El Señor, de pronto, pues me invitan a esta boda, y yo pues a la boda tendré que ir, y a la boda fui, y sabes que no hicieron un llamado allí. Y tú lo estabas esperando. Literal, yo fui a la boda. No por el bizcocho ni por la fiesta. Pueden aprovechar las bodas y los funerales. La boda para hacer un llamado porque ella estaba ready. Yo estaba lista y yo estaba clamando por la parte donde me hacían el llamado en la boda y nunca pasó. Así que llegué de la boda a la casa frustrada y recuerdo que en esa ocasión mi tía, que es fundadora de iglesias en República Dominicana, preciosa, una mujer de Dios increíble, venía de la boda también, estaba en mi casa de visita y yo le digo, Titi, sentada en mi cama quitándome las cosas. Yo le decía, ven, y me decía, ¿qué pasó? Se notó ya un brillo distinto. Sí, el brillo, estaba frustrada, digo, ora por mí. Me dijo, ora por ti, yo sí, pero ahora, porque me voy a convertir, pero es ahora. Y ahora mismo, ahí mismo esa mujer. Ella dijo, ni lo pensó. Que estaba hasta en agua todavía, estábamos quitándonos la ropa. Oró por mí. Y después entonces yo finalmente tuve esa bocanada de aire, fui a la iglesia y físicamente y públicamente acepté al Señor como mi único exclusivo Salvador. Eso fue hace muchísimos años y hasta aquí nos lleva el Señor. Pero de manera que te ha acompañado. Pero fue por amor, pero contestando una pregunta que dejamos, y eso pasa conmigo, tienes que llevarme uno a uno, yo sigo hablando de 4 temas a la vez. Querida, me preguntaste cómo hice para sanar en el proceso. Yo conocí el amor del Señor, lo recibí, cogí mi dolor, mi frustración. Lo fuiste entonces sanando, Dios te lo fue sanando. No, yo lo maquillé. Le puse, le pusiste bondo. Le puse bondo, cogí la piedra y tapé mi sepulcro, lo pinté de blanco y lo dejé ahí. Y entonces aceptaste al Señor y todavía eso. Yo recibí el amor del Señor, yo recibí su perdón. Pero yo quería seguir facturando. Y yo todavía tenía issues y yo no había sanado. O sea, uno no sana de ahora para ahora. Uno muchas veces tiene que buscar no solamente la asistencia de profesionales de la conducta humana, sino también la consejería pastoral y sobre todo el tiempo de intimidad con el Señor, la lectura de la palabra. Y yo por años, Carolyn, estuve predicando de amor, de perdón. Y yo no lo estaba viviendo al 100%. Oye, yo podía conversar y
Se me fue la palabra, hermana. La comunicadora se quedó. No, convencerte. Convencer a la otra persona. Gracias, convencerte de lo bueno que era Dios y lo perdonador y que podía perdonarte, pero Laura había perdonado, no. Yo me di cuenta muchísimos años después, muchos años en el Evangelio, de que yo no había perdonado. Y fue bien triste y bien vergonzoso y tuve que empezar de cero. Es como increíblemente liberador. Yo me di cuenta de la cantidad de sepulcros blanqueados, porque eso era un sepulcro, pero yo tenía muchos más. Y cuando todas esas piedras fueron removidas por el impacto de un dolor fresco, fue impactante. Y yo tuve que lidiar con eso. Yo creo que ahí tocas otro tema que es igualmente importante. Yo lo vi quizás en una experiencia bien coloquial ahí en mi trabajo. Yo recuerdo que tenía una circunstancia y de momento yo decía, pero ¿por qué Dios no le hace a esta persona pagar por el revolú que está haciendo? Y me sentí incómoda y a la misma vez me sentía privilegiada, que decía, hello, yo tengo VIP contigo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú no has hecho eso? Y después el espíritu me conmovió y recuerdo haber estado en la 30, que tenía que ir en la 30. Mucho tiempo. Sí, y en ese proceso empecé a llorar porque entendí lo que tú acabas de decir, que lo hiciste hace unos segundos atrás, y es que igualmente el Jesús que me ama y murió por mí, murió por esa persona igual. Así que esa persona está en su proceso también de sanación, de transformación, de redención, igualmente que yo. Así es. Y cuando yo entendí eso, es que se cayó el velo. Y es como que también me liberé de muchas cosas. Es verdad que lloré. Claro. Lloré como loca. Es que confronta, el espíritu confronta. Tuve que ponerme un poquito ahí, de ahí en adelante tuve que llevar el maquillaje en el carro para llegar al trabajo. Pero es cierto, nosotros a veces pensamos que hablar del amor de Dios es fácil. Vivirlo. Vivirlo es otra cosa. Vivirlo, porque hay cada cristiano, cada cristino y cada persona, cada individuo que tú quieres que se desaten los sellos del apocalipsis y los que bajen los caballos que botan fuego. Y cuando gente viene y te dice no vale nada, no hace esto, no hace esto, y tú lo que quieres es que salga azufre. Exacto, o sea, no, literal, tú quieres la cabeza en la bandeja de plata, pero es que ahí es donde tenemos que ir a la cruz otra vez y a morir a nuestras necesidades, a morir al yo. Y la hermana Laura, no es fácil. Entonces, yo tengo que reconciliarme todos los días, yo creo, todos los días, yo tengo que empezar todas las veces, porque es que yo me equivoco, vuelvo y erro, vuelvo y lo hago, vuelvo y lo repito y digo no lo hago más. Entonces tengo la culpa más la frustración de que volví a hacerlo. Pero eso es parte. Y la culpa no viene de Dios. No, para nada. Igual que el miedo tampoco viene de Dios. Pero mira lo fascinante de todo eso, que el Señor todas las veces me perdona. Por eso es que todos los días, como Él sabía ya, sí, y como Él sabía ya que ya yo me iba a equivocar, todos los días, pues todos los días Él me da misericordia nueva para ese día en específico. Es como un vestidito nuevo que tú te lo voy a estrenar hoy, me lo voy a poner hoy. Así que es bien importante. Hoy no lo voy a manchar. Y lo manché, pero tengo otro. Y hay que darnos la oportunidad de ser perdonados por el Señor, de que el Señor trabaje con nosotros y no ser tan arrogantes, porque es hasta arrogancia de parte mía, por ejemplo, las veces que yo tengo la oportunidad de perdonar y levanto las cejas y digo, que lo perdone Dios. No, mi hermano, le toca a usted. Y ¿sabe qué? A la hora de la verdad perdonamos y somos libres. Es algo que yo he vivido. No se lo estoy diciendo porque lo leí en un libro de motivación. Digo, yo leo libros de motivación. Pero que ya al finalmente lo pudiste vivir. Y por eso fue perdonar. Ah, sí. No tenía expectativas de gente que había muerto. De alguna forma se disculpasen, encontrarme una carta, no sé qué yo esperaba. O vivía enojada con gente que para nada le estaba haciendo daño, porque a veces uno con el enojo y con la actitud y con el distanciamiento y todo lo demás, lo que está es mandando el mensaje de que yo perdono pero no olvido. Si usted perdona y no olvida, hermano, vuelva a perdonar, no perdono nada, tiene que olvidar. Claro, eso no nos da amnesia, no somos insensatos.
Exacto. No nos vamos a Sí, exponer. porque rápido nos pone, ahora vamos a ser Sí, insensatos. exacto, entonces estamos en el mismo círculo, usted se va a dar cuenta que no va a salir nunca jamás, no somos insensatos, nos cuidamos, tomamos las medidas, pero perdonamos y dejamos ir, usted va a sentir el alivio, es algo de verdad bien gratificante. Yo quisiera seguir hablando ahí, pero no puedo dejar de preguntarte, Laura, yo te conocí definitivamente a través de la radio. Y a través de la radio tú has marcado a la población en Puerto Rico. Gracias, Carolina. De una manera Ay, positiva y de una manera espiritual. Gloria a Dios. Has tenido, ¿verdad?, una responsabilidad grande. Te pregunto, ¿cómo surge, verdad? Porque estamos hablando tu proceso de tus marcas en la niñez, cómo sanas en ese proceso tu encuentro con Dios. ¿Cuándo tú decides dedicarte realmente a ser comunicadora, a ser locutora? ¿Cómo surge eso? Es chistosísimo, siempre lo narro y no puedo evitar sonreír porque yo desde pequeña sabía que tenía una vocecita chillona. Ay, a mí me encanta tu voz. Gracias. Intenta tener este mismo tono cuando estás regañando a tu hijo en una farmacia y todo el Ella mundo. no siente light. O te la reconoce. Ay, tú eres la de la radio. Y se quedó el niño, la niña sin Sí, ser reprendido. porque está en remedio. Y tú ahí tienes que entrar, conectar con el Señor, ¿verdad? En las frutas del Espíritu. Estoy modelando a Cristo. Subí mucho la voz. Sí, es una voz particular, lo reconozco, lo sé, y Dios tuvo a bien dármela. Y amén. Claro. Amén. Yo creo que el Señor te capacita con unos talentos, con unos dones para cumplir tu propósito. Eso yo lo creo firmemente. Pero ya a los 13 años mi mamá me llevaba a tomar el cursito que luego me sirvió para servir el reino de Jesucristo. Así que fue algo muy bonito y agradezco mucho ese sacrificio y ese esfuerzo porque diremos ahora $20 no es dinero. Para ese momento. Pero para aquel ¿Y de entonces... seguido? Con 2 familias, y recuerdo momentos en que no había ni gasolina, pero ella me llevaba a tomar el curso. Y pues tomé el curso, entonces ya por supuesto, entusiasmadísima, grabé demos, empecé a ir emisora por emisora a hablar de lo que yo podía hacer y cómo podía hablar. Y entonces ellos tuvieron a bien, pero yo tendría... ellos tuvieron a bien permitirme practicar, exponerme al micrófono, pero yo tendría 14, 15 años. Esto que empezaste, viste tu inclinación desde temprana. Desde los 13 años, pero empecé a relacionarme con gente del medio a la hora de tomar decisiones en cuanto a mis estudios universitarios. Me fui por una carrera en comunicaciones, estudié de todo en comunicaciones menos radio. Chistosamente. ¿De verdad? Sí. Qué interesante. Estudié de todo menos radio. Hice mi carrera en radio porque una vez me reconcilió con el Señor, ya me había desanimado con la idea de la radio porque a pesar de tener mucha gente del medio que eran mis amigos que iban a mi casa, gente poderosa, influyente, uno dirigía 5 emisoras de radio en una de las principales cadenas en Puerto Rico y eran un grato amigo que nos amanecíamos en casa hablando con un grupo más de amistades. Oye, sí, tenía muy buenas amistades en los medios y me decían hasta qué pena que no puedas utilizar tu voz para trabajar y yo pedía la oportunidad, me decían, no, es que tú eres mi amiga, yo no voy a comprometer nuestra amistad precisamente con una relación de trabajo, una relación profesional. Así que nunca se me dio la oportunidad. Luego entendí que era parte del plan del Señor. ¿Por qué? Sí, porque si tú dices eso aquí, en Puerto Rico, la gente dice que por panas es mucho más fácil conseguir ¿De trabajo. verdad? Así que eso me sorprende que tú me digas eso. Usted le pero sirve a otro Dios. Pero yo creo que es bueno porque es evidencia Sí. de que Dios tenía un plan mayor. Claro. Y que por ahí no era. Que no quería. Es que volvemos. Cuando rendimos nuestra vida al Señor, tenemos que rendir también nuestra voluntad. Entonces hay cosas que ya tú no vas a poder negociar. Entonces volvamos otra vez como yo soy así terca, Él tiene que ser literal conmigo y decirme no, ahora no,
pero decírmelo, casi escribírmelo en las paredes. Y esto era otra forma de él decirme, no, ahora no, Laura. Entonces una vez yo me reconcilio, que fue en enero 31, ya en marzo, no era que yo tenía, que estaba practicando, ni que había grabado 2 anuncios, es que tenía un turno en la radio cristiana en Puerto Rico y me tomó una llamada. Pues sí, buenas, para ver si ustedes dan práctica. Sí, cómo no, pues pasa por aquí y ¿hace cuánto te convertiste? ¿Ya te bautizaste? ¿Tienes tarjeta de membresía? Y al mes yo estaba trabajando. Sí, que todo fue mucho más Pero rápido. no, fue un proceso acelerado. Recuerdo que tuvieron que darme un discipulado intensivo para prepararme, porque no fue que se abrió una puerta, es que se abrió la puerta y me empujaron. Casi me llevan la ballena. No, literal, no, fue apréndete esto rápido porque yo me voy en un mes. Y un turno similar en la misma emisora que tengo hoy, 20 y tantos años después, todavía trabajando, un turno similar, yo lo tenía a ese tiempo y fue maravilloso y el Señor me permitió estar en esa emisora en Redentor, que es donde estoy ahora, por 2 años, y luego de eso estuve una temporada en otra estación colega, 8 años, y luego regreso a Redentor y hace muchísimo, desde el 2009, y aquí estamos, para la gloria del Señor. Te veía, ya veo que sí tenías una inclinación en comunicaciones, tenías una inclinación hacia la locución, sin embargo al principio como que habías hecho una pausa. Sí, me había desanimado. Se abrió, pero te habías contemplado como escritora, porque lo que yo tengo aquí, ay, hermana, es de una escritora. Eso es otro proceso, eso es otro testimonio. ¿Cómo fue esto? Esto fue una ballena. Literal casi. La hermana Laura. El Señor tuvo a bien permitirme unas herramientas y levantar unas banderas para que yo tomara unas decisiones serias, porque yo pesaba más de 300 libras. Y el Señor hizo un alto en mi vida con mi hija Paula. Mi hija Paula, tengo 2 hijas, mi hija Paula tiene ya 14 años, pero entonces tenía como algunos 5 años. Y tú sabes que uno quiere lo mejor para sus hijos, entonces yo pues la llevaba a una escuela donde velaran por su nutrición, donde tuviese unos cuidados, porque las posibilidades de Paula ser obesas eran de un 80%, todavía estamos lidiando con eso porque sí hay una predisposición genética, entonces mamá estaba bien empeñada en que ella comiera bien, que estuvieran activas, las llevaba al ballet, al gimnasio, voleibol, todas ellas estaban en deportes, en muchas actividades para mantenerlas en peso. Fue un reto y estaba fracasando porque mamá podía empujarla todo lo que pudiera, pero no le estaba modelando un estilo de vida saludable. Que es indispensable para el aprendizaje. Ay, gracias. Para uno aprender, necesita tener un ejemplo. Gracias. Por eso es que Jesús es el mejor maestro. Cuando el mejor ejemplo. De Jesús mismo ejemplificó lo que era vivir en amor, lo que era vivir en armonía, en solidaridad, en la presencia de Dios. Y cuando dices esto, definitivamente el mejor consejo que nos puedes dar es ese. Ciertamente. Cuando queremos lograr algo con nuestros hijos o con alguien, tenemos que empezar a vivirlo nosotros para que esa persona los pueda recibir. Modelaje, hermana. Qué difícil es bien difícil. Yo fui confrontada en serio por esta niña. Me dijo, mami, cuando yo sea grande yo quiero ser como tú. Y yo, qué bella. ¿Quieres ser una? Todas las mamás quieren que sus hijos digan, wow, sí, yo quiero ser como tú. Y yo, mamá, ¿una mamá? Y me dice, sí, una mamá así, gordita y bonita. Y cuando te empezó a escribir, te dice, espérate, esa parte la quiero editar. Hermana, no, es que cuando yo me miro, todo en mí era como, yo podía ser muy estructurada y muy ordenada en unas cosas, pero físicamente lo que yo demostraba y modelaba era dejadez. Okay. Era dejadez. Yo me había dejado engordar, me había comprometido tanto con la maternidad, con la lactancia, con esto y con lo otro, que había descuidado muchas otras áreas de mi vida. Ya yo no usaba ni cartera, recuerdo, y nos pasa a todas, en un momento de nuestra vida metemos el wallet dentro del bulto del bebé y tú ves a las bebés bien bellas, los niños bien limpiecitos y nosotras estamos todas desaliñadas. Entonces todo era dejadez. Y Paula me confrontó, yo espera, que es lo que yo estoy modelando, y esa fue una de las razones, porque fueron varias, por las cuales yo dije no.
ha llegado el momento. Y para mí era bien difícil porque yo había sido obesa toda mi vida y es algo que le puede pasar mucho, especialmente a las personas que han sido molestadas desde pequeñas. Uno tiende... Que se quiere tapar o que el cuerpo no importa o castiga el cuerpo. O castiga el cuerpo, el mensaje es de no me mires, no me toques, es como un escondite. Porque no estamos hablando de que la persona obesa, no necesariamente las personas que son más llenitas, ¿verdad? Que es una expresión, no sé cuál es la expresión, que no voy a hacer que esté aquí yo metiendo la pata. Bueno, tú eres 6'1", tú no puedes hablar. No, 6'1" tampoco, la gente cree, pero no, nada que ver. Pero lo que queremos decir es que no necesariamente es que tenemos que decir que solamente una figura, exacto, una figura, un size, o una silueta es el saludable. Sin embargo, cuando estás utilizando el término obeso, es porque estás por encima de tu peso que debería ser. Exacto. Y no es que tienes que imitar un peso de otra persona, no es que tienes que ser size en particular. Sin embargo, dentro de tu tamaño, de tu estructura ósea, determinan cuál debería ser ese peso saludable que no comprometa tus otros órganos. Exactamente. Yo pesaba 312 libras con 5 pies, 2 pulgadas y algo, casi 3. Eso es mucho peso. Yo sufría de obesidad mórbida. Entonces yo bajé 160 libras por esa confrontación. Por eso es que entonces le llaman ya perdí suficiente. La gente piensa en eso, fíjate. Porque yo creo que esto tiene un mensaje mucho más allá. Yo creo que sí, mis hermanos. Esto no es un libro de motivación para usted bajar de peso, ni son recetas, para nada. Ciertamente es un libro que habla de diferentes pérdidas y diferentes tipos de pérdidas. Menciono 8 pérdidas, son 8 testimonios de pérdida y créame que lo menciono sí, porque ese fue el acercamiento. Me dice, ¿cómo llego a escribir? Fue la pregunta inicial. Y yo llego a escribir porque como acababa de dar un rebajón de 160 libras, hicieron el acercamiento. La gente estaba muy entusiasmada y tienes que motivar al pueblo de Dios a bajar de peso y hay tanta gente que no cuida el templo, que es el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Y yo, pues bueno, vamos a motivar a 2 o 3 cristianas. Entonces yo decía, pero como yo escribo... Cristianas y cristianos. Cristianos, sí. Vamos a hacerlo, ¿cómo no? Empujamos gente, a eso nos dedicamos, a levantar el ánimo, a ayudar. Y digo, pues vamos a hacerlo. Pero entonces ahí, en ese momento, justo cuando empiezo a escribir, pues tengo otro proceso bien interesante, bien doloroso, que fue el que te mencioné, que removió todas mis piedras y mis sepulcros con mis Lázaros adentro descomponiéndose, quedaron expuestos. Entonces ya no fue el libro de motivación para rebajar, para que las cristianas estuvieran contentas, no, y los cristianos, sino también es el libro, es el proceso que me lleva a una confrontación conmigo misma, con mi espiritualidad. Me di cuenta de tantas cosas y a veces fíjate cómo el Señor no provoca, pero nos permite unos sucesos para nosotros ser confrontados y transformados, ciertamente. Qué bueno que te atreviste a compartir ese descubrir, exacto, porque en ese proceso de tú perder, ganaste. Ganaste algo que no solamente es momentáneo, sino ganaste algo que es para la eternidad. Para la eternidad. Porque a veces estaba hablando ayer con un grupo de personas y precisamente estaba hablando sobre este padre de la Biblia, que es el segundo milagro que se menciona en Juan, donde le están pidiendo yo no sé si decirle aquí era el dueño del ejército o algo así, pero era un líder. Y le pide al Señor que tiene que ir a su casa porque sus hijos se estaban muriendo. Era una petición inmediata. Él quería ahora, yo necesito que vayas a mi casa porque mi hijo se está muriendo. Y él tenía quizás un plan ya predispuesto de decirle, tú vas conmigo. Me imagino que a lo mejor en el cargamento tenía todas las cosas que necesitaba y dice, Señor, tú vas conmigo, vámonos de regreso, que yo sé que ahora yo te voy explicando en el camino cuál ha sido el diagnóstico de los médicos que me han dado y para que tú te manifiestes, porque me dijeron que tú tienes el don de la sanidad. Y ya yo he ido un montón de gente con mis recursos, pero no he podido, pero vengo a donde ti. Y Jesús le da una respuesta que le dice, regresa que tu hijo va a estar sano. No fue el plan que tenía. No. Pero fue como quiera una buena noticia. Claro que sí. Le contestó lo inmediato
Pero para eso inmediato, que fue que cuando él confirma con sus siervos, le dicen, tu hijo está sano, ¿y a qué hora es que estaba sano? Pues Hasta precisamente a la hora, era exactamente la hora que Jesús lo declaró. Fue una respuesta inmediata. Sin embargo, él tuvo que pasar un proceso de caminar, donde hubo una pausa, pudiésemos interpretarla como una pausa, como un retraso. Incertidumbre, inseguridad. Sin embargo, se desarrolló en él algo que es todavía más poderoso, que es una fe que lo lleva a tener una fe eterna. ¿Qué para ti fueron esas ganancias, Laura? Mi ganancia. Primero, darme cuenta de cómo yo estaba espiritualmente. Todos tenemos áreas de crecimiento, Carolyn. Cada cristiano, el Señor no ha terminado con nosotros. Pero bueno es que promete que lo termine. No, en su día. Él todos los días está trabajando conmigo. Pero ciertamente una cosa que me impactó mucho es darme cuenta no solamente de las áreas de crecimiento que yo tenía que enfrentar, sino de cómo de alguna forma Él era capaz de tomar mis heridas, mis circunstancias, mis dolores, mis cicatrices, una vez sanas, para impactar para bien la vida de otro, porque esa no es la historia triste de mi vida, es un testimonio, pero no es la historia triste de mí, es la historia de cómo cada una de esas pérdidas, luego yo en el momento de la reflexión me doy cuenta de que me sirvieron inclusive para enfrentar otras pérdidas aún mayores. O sea, cómo el Señor dentro de tu dolor, dentro de tu crisis, puede capacitarte para tú ser luz, para ayudar a otros. Y para mí, de verdad que me ha sido de mucha satisfacción. Fue bien doloroso escribirlo. Hubo momentos en que yo tuve que cerrar la computadora y pedirle a mis hijas, que entonces estaban más pequeñas, que por favor oraran por mí, porque el dolor era real, era angustiante, pero el poder mirar hacia atrás hoy día y ver lo que el Señor ha hecho ha sido de verdad un aliciente, y todo como que de pronto toma sentido, y ver la sanidad y disfrutar, saborear la sanidad del Señor es algo maravilloso, que yo invito a que cada cual que tenga sus issues, porque es algo que hace que todos los tenemos, y es un libro que confronta mucho. Hay algo que me continúa sucediendo, y es que mucha gente me dice, lo tuve que soltar en el capítulo tal, porque me jamaqueó. Yo te voy a mirar diferente, no me lo digan más, por favor, porque más o menos sé qué pasó en ese capítulo en mi vida, que de pronto puede confrontar, y es bien doloroso, porque tú ver de pronto tener que revivir, me pasó a mí escribiendo. El confrontar nuestra pérdida, nuestro dolor, que muchas veces es más fácil meterlo dentro del sepulcro, sí, taparlo y blanquearlo. No queremos sufrir. No queremos sufrir. No queremos padecer, y no es hasta que realmente lo verbalizamos, lo internalizamos, lo padecemos y lo reconocemos es que podemos sanar. Así es, y el proceso de sanar no necesariamente es fácil, los resultados son gratificantes, así que sí, ciertamente para mí fue muy bueno. Inclusive yo creo que el Señor sigue trabajando conmigo, por supuesto, pero yo creo que en cuanto a estos issues que ahora puedo expresar con naturalidad, que no lloro al narrarlos, que puedo hablar sobre ellos, es un testimonio más de la sanidad hermosa del Señor, del proceso de sanación. Yo exhorto a todo aquel que nos está mirando que saque ese tiempo de adquirir esta joya, ¿verdad? Esta joya, este testimonio que se llama Ya perdí suficiente. Hoy puede ser el día de tu restitución. Amén. Escrito por Laura Mercado. Lo puede encontrar por Amazon, lo puede encontrar a través de Laura. Sí. Y a través de otras plataformas, ¿no? Mira, está en Amazon, se puede obtener digitalizado. El otro día, para la gloria del Señor, en una entrevista, un paréntesis que me hicieron en Barcelona, sabes que no habían disponibles, pero ya estaban trabajando con eso en la editorial, así que muchas gracias. Se puede comunicar también a través de mis redes sociales, Laura Mercado Oficial. Así me pueden contactar para poder coordinar, porque se están haciendo envíos
de lo que queda de inventario, por lo menos acá en Puerto Rico. La editorial yo creo que va a tener que trabajar con algunas tiradas también. Este libro salió en el 2016, pero hay otro manuscrito por el cual pido oración. Ya, apunte otra petición de oración, orar por Laura Mercado y su ministerio y por ese manuscrito. Y por ese manuscrito. Que me imagino que está también removiendo otro sepulcro. Sí, gracias. Se me nota la cara de removida. Es un libro, es que yo puedo ser bastante honesta, ¿verdad? Y no con ánimos de escandalizar ni de ninguna manera violentar hasta mi propia privacidad. Es que nos encanta disimular, mis hermanos. Los cristianos nos declaramos sanos y seguimos caminando y no se da cuenta de que estamos arrastrando gente cuando usted no puede cargar con su propia vida. Entonces yo creo que es necesario que trabajemos con nuestros issues y lo que el Señor ponga en mi corazón. Yo no quiero escribir nada que llame la atención. Yo quiero escribir algo que pueda edificar, que pueda levantar, que pueda simplemente que valga la pena de verdad darle gloria a Dios por ese proceso que me ayudó a poder ayudar. Pues cuenta con nuestras oraciones. Por favor, con amor. Y con nuestro apoyo a leerlo también. Gracias, hermanas, gracias. Y también a promoverlo. Gracias, Lina. Laura, no te puedo dejar ir, que sé que pudiera seguir hablando contigo de un montón de cosas, pero yo creo que la gente que nos está viendo puede llegar a la conclusión que eres una mujer intensa. Lo soy. Eres una mujer intensa. Yo quisiera preguntarte, ¿qué para ti es vivir en intensidad? Vivir en intensidad. 240 o 110. 240. 240. No. Bueno, porque puede ser 110. Sí, pero queremos el máximo, el máximo. Mira, yo creo que cuando uno está en las manos del Señor, el intenso es Él realmente. Somos como una proyección de lo que Él hace, de lo que Él es capaz de hacer. Y es mi oración que lo que sea que haga, que diga, sea para su gloria y para edificación de su pueblo. Para mí es bien importante y sí, yo soy intensa, pero yo creo que el Señor también, como te decía hace un rato, te capacita, te da los dones, te da la estamina, te da lo que tú necesitas, te da, inclusive el Espíritu te da la autoridad para cómo devenir de un pasado del cual no me siento orgullosa para nada, ni es algo que estoy promoviendo. A pesar de tener mi pasado, mi historia, el Señor tiene a bien alcanzarme. Y entonces tú con autoridad y con intensidad puedes hablar. Porque yo no estoy repitiendo lo que alguien me contó. Yo estoy contando mis propias vivencias a la luz de las Escrituras y de la sanidad espiritual. Gracias. Gracias que a ti. Saber un poco más de ti. Gracias por a ustedes. Atreverte, ¿verdad?, a vivir en esa intensidad bajo la luz de Dios. Amén. Bajo ese voltaje que viene solamente del Señor, que hace un cambio significativo en nuestra vida, nos transforma y nos ayuda a reconocer cuál es nuestro propósito. Tú que nos estás viendo, tú también tienes un propósito especial, y te invitamos a que le des oportunidad a Dios, a que llegue a tu vida y que te atrevas a perder lo que haya que perder, para que empieces a ganar lo que Él tiene para ti. Ganes bendición, ganes plenitud y puedas vivir en sus brazos de amor. Que Dios te bendiga y gracias por haber tomado de tu tiempo para estar con nosotros. Laura, gracias a ti por estar aquí. Sabes que nuestras puertas están abiertas. Gracias, lo sé. Es un honor tenerte, no solamente Carolina, como una mujer que nos inspira, sino también como una amiga. Ay, qué bella. Te siga bendiciendo. Gracias, mis hermanos. Muchas bendiciones a ustedes también en casita. Gracias. Nos vemos.